Ella creyó que podía chantajearme con la boda, o doblas el presupuesto o no me caso contigo. Yo le contesté que no habría boda en absoluto. Tomé ese dinero y lo convertí en una fortuna con Bitcoin. Medio año después, su madre imploraba que la reconsiderara, pero ya no tenían nada que ofrecerme excepto su arrepentimiento tardío. Tengo 29 años y se suponía que me casaría con Madison, de 27, en junio pasado. Llevábamos 4 años juntos y 1 año comprometidos. Todo parecía marchar bien hasta que descubrió Pinterest y a las famosas influencers de bodas. El plan inicial era bastante razonable, un presupuesto de $25.000. Yo había ahorrado 15.000 en 3 años, y mis padres añadieron 10.000 como regalo de matrimonio. Eso cubría un lugar bonito, buena comida y unos 100 invitados. Así lo acordamos el día que le propuse matrimonio. Pero en febrero todo cambió. Madison regresó de la boda de su amiga Sienna con otra mentalidad. De repente, nuestra ceremonia íntima en un jardín le parecía vergonzosa, casi de pobres. Daniel, tenemos que hablar del casamiento, me dijo una tarde, mientras yo intentaba armar un mueble de Ikea, ya frustrado. ¿Qué pasa ahora? La boda de Sienna costó 70.000 y fue perfecta. Solo en flores gastaron 8.000. Nuestro presupuesto para flores es de apenas 1.500. La gente va a comparar. ¿Qué gente? Pregunté confundido. Todos. Mis compañeras de hermandad, mis colegas, tu familia. A mi familia no le importan los arreglos florales. Ella rodó los ojos y soltó con desdén. Eso es porque no entienden lo que es la clase. He estado pensando, necesitamos duplicar el presupuesto como mínimo. Se me cayó la herramienta de las manos. 50.000, ¿y de dónde se supone que saldrá ese dinero? Podrías pedir un préstamo, o hablar con tu hermano. Él acaba de comprar esa casa enorme. Esa casa la consiguió después de trabajar semanas de 80 horas durante 5 años. Pero claro, voy a pedirle que financie tu fantasía de princesa. Madison, acordamos 25.000, y eso ya es mucho. En realidad no lo es. ¿Sabes cuánto cuesta una boda promedio hoy en día? 35.000. Nosotros estamos por debajo del promedio, así es como me valoras, como alguien debajo del promedio. Ya sabía a dónde quería llegar. Le respondí con calma. El presupuesto sigue en 25.000. Ella se puso de pie, con las manos en la cintura. Entonces la boda queda cancelada hasta que puedas darme lo que merezco. La observé durante un largo instante. Eso no tenía nada que ver con flores o lugares. Era pura competencia con sus amigas, era alimentar su ego en Instagram, era presumir. Estás en lo correcto, le dije. La boda se cancela. Su cara pasó por varias expresiones, como si no pudiera asimilarlo. ¿Qué? Tú misma dijiste que la boda estaba cancelada si no duplicaba el presupuesto. No lo voy a duplicar, así que se cancela. Daniel, no seas dramático. No lo decía en serio. Lo dijiste. Y yo solo estoy de acuerdo contigo. Entonces rompió a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. ¿De verdad vas a tirar 4 años por dinero? Aparentemente, sí. Salió furiosa y fue directo a la casa de su madre, Angela. En menos de 1 hora mi teléfono no paraba de sonar. Primero Angela. Daniel, ¿qué le hiciste a mi hija? Luego su hermana, Alexis. ¿De verdad vas a cancelar todo por 25.000? Eres un tacaño. Incluso Sienna, la de la boda de 70.000, escribió. Vaya, Daniel, qué forma de mostrar tu verdadera cara. Madison merece algo mucho mejor. Apagué el celular. Me sentía entre enfadado y liberado, así que hice algo impulsivo, abrí mi computadora, entré en Coinbase y compré $25.000 en Bitcoin. Todo el fondo de la boda, en un solo movimiento. ¿Motivación? Puro despecho, pero también pensé, si iba a quedarme soltero, al menos podía arriesgarme. En ese entonces, la criptomoneda rondaba los $28 por unidad y muchos decían que era una tontería. Mi amigo Ryan me llamó loco. 3 días después, Madison volvió, acompañada de Angela, y se sentaron en mi sala sin invitación. Daniel, tenemos que hablar como adultos, comenzó Angela. No hay nada que discutir. Madison terminó nuestro compromiso, y yo lo acepté. Ella no terminó nada, replicó Angela, molesta. Solo hizo una petición razonable. No voy a endeudarme para una fiesta. Madison intervino mostrando su teléfono. Ya publiqué que posponemos la boda hasta que mejores tu situación financiera. Pues deberías publicar que está cancelada definitivamente, y de paso empezar a empacar tus cosas. El impacto en su rostro fue evidente, como si la hubiera abofeteado. ¿Me estás echando? Ya no estamos comprometidos. ¿Por qué seguirías viviendo aquí? Porque no puedo pagar una renta sola. Eso debiste pensarlo antes de darme ultimátums. Angela explotó en gritos. Eres una basura después de todo lo que mi hija te dio. ¿Y qué me dio exactamente?
A veces la mitad de la renta, cuando no estaba gastando en CrossFit. Se marcharon, no sin que Madison recogiera algunas cosas y Angela amenazara con demandarme por daños emocionales. Les deseé suerte con eso. Unas semanas después, el precio del Bitcoin subió a 35.000. Mi inversión ya rondaba los 31.000. No era para cambiarme la vida, pero sí lo suficiente para disfrutar verlo. No se lo conté a nadie salvo a Ryan. Mientras tanto, Madison se dedicaba a una campaña en redes sociales. Publicaba fotos antiguas nuestras con frases como, a veces el amor no es suficiente cuando alguien valora más el dinero que tu felicidad. Conozcan su valor, chicas. Sus amigas aplaudían y repetían que yo era manipulador y avaro. Algunos incluso inventaban cosas más hirientes. No pasó mucho hasta que ella comenzó a salir con Marcus, un entrenador de CrossFit que parecía desayunar testosterona. Ella no perdía oportunidad de presumir en redes sociales. Fotos de él cargándola en sus hombros, cenas en restaurantes caros, y frases como amor mejorado o valórate. Yo, en cambio, estaba enfocado en mi trabajo y vigilando el movimiento de mi inversión en Bitcoin. Un día recibí una llamada inesperada del lugar donde habíamos reservado el salón. Señor Daniel, le habla Elena de Rosewood Gardens. Es respecto a su depósito. Perfecto, ¿puede procesar el reembolso? Pregunté. En realidad, hay un inconveniente. Una señorita Madison se presentó diciendo que aún seguía adelante con la boda y pidió cambiar la fecha, pero necesitaba acceder al depósito. Respondí con calma. No estamos juntos. Procese el reembolso a mi tarjeta, por favor. Me pidió una confirmación por escrito y añadió que Madison había sido grosera con el personal. De hecho, la habían vetado del lugar por su comportamiento. Al parecer, había llegado exigiendo que todo se transfiriera a una nueva fecha con Marcus como el novio. Cuando le informaron que necesitaban mi autorización, armó un escándalo, insultó a los empleados llamándolos inútiles y amenazó con dejarlos llenos de reseñas negativas. Afortunadamente, me devolvieron de inmediato los 3.000 que había dejado como depósito. Sin embargo, Madison no se detuvo ahí. Comenzó a difundir que yo le había robado dinero de la boda, asegurando que ella había contribuido por igual. La verdad es que jamás puso un centavo. Para darle más dramatismo, inventó que yo retenía una supuesta herencia suya. Lo gracioso es que lo único que había recibido de su abuelo era un Honda Civic 1997 sin aire acondicionado. Después vino lo que yo llamo el colapso. Madison convenció a Marcus de enfrentarme en el gimnasio al que iba. No el de siempre, sino uno nuevo al que me había cambiado tras la ruptura. Justo en medio de una serie de press de banca, apareció un tipo musculoso. ¿Tú eres Daniel? Estoy ocupado, amigo. Soy Marcus, el novio de Madison. Necesitas devolverle su dinero. ¿Qué dinero? Pregunté. El de la boda. Ella dice que le robaste 30.000. Me reí en su cara. Primero, no fueron 30 sino 25, y jamás fueron de ella. ¿Sabes qué? Tráeme un recibo, una transferencia, una sola prueba de que aportó algo y le devuelvo cada centavo. Marcus se quedó mirándome, como si evaluara si podía levantarme a la fuerza. Murmuró que no había recibos, porque ella nunca contribuyó, y trató de intimidarme dando un paso al frente. En ese momento un empleado del gimnasio se acercó. ¿Todo bien por aquí? Este sujeto me acosa exigiendo dinero que su novia asegura que le debo, respondí con calma. Lo expulsaron de inmediato y también lo prohibieron en ese gimnasio. La reputación de Madison seguía cayendo. Mientras tanto, mi inversión se movía. El Bitcoin bajó a 22.000. Mis 25.000 ahora valían unos 195.000. No era excelente, pero tampoco un desastre. Decidí mantener la posición. En paralelo, la relación de Madison y Marcus se desplomó. Resultó que él ofrecía entrenamientos privados a varias mujeres, y no precisamente con ropa. Una noche de miércoles, a las 11 de la noche, Madison apareció ebria en la puerta de mi apartamento. Daniel. Sé que estás ahí. Llamé a la policía para informar que mi ex estaba afuera, borracha, y temía por su seguridad. Se la llevaron a casa de Angela, no sin antes vomitar en el vestíbulo de mi edificio. El administrador quedó encantado con el espectáculo. A la mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Era Angela. ¿Cómo se te ocurre llamar a la policía? Madison solo quería disculparse. Eran las 11 de la noche, estaba ebria y gritando. Arruinaste su vida. Pudo tener a Marcus, pero seguía pensando en ti. Marcus, el mismo que le era infiel. Lo que necesitaba era cerrar un ciclo, y eso ya ocurrió cuando canceló nuestro compromiso por discutir sobre el presupuesto de flores. Angela no se quedó ahí. Decidió llamar a mi madre. Error. Mi madre, una mujer que fue marine y no tiene paciencia para dramas, me contactó de inmediato.
Angela estuvo 40 minutos llorando por teléfono diciendo que arruinaste la vida de Madison. ¿Quieres que me encargue yo? ¿Y qué le contestaste? Que Madison tomó sus decisiones y ahora enfrenta las consecuencias. Angela, furiosa, la llamó una vieja amargada que había criado a un fracasado. A partir de ahí, mi madre pasó al contraataque, consiguió su número, su Facebook y hasta el correo de trabajo del esposo de Angela. Mamá, por favor, no lo hagas. Ya lo hice. Le envié a Víctor todas las publicaciones donde tú aparecías como tacaño y abusivo. Parece que no sabía que su esposa e hija me acosaban en línea. Víctor, que estaba de viaje, no tenía idea de nada. Pensaba que la boda solo se había pospuesto por diferencias de compatibilidad. Cuando descubrió la verdad, se enfadó bastante. El tiempo me siguió dando la razón. El Bitcoin subió a 52.000, y mi inversión inicial ya valía unos 46.000. Una mañana desperté con 18 llamadas perdidas. No eran de Madison, sino de Angela. Sus mensajes de voz eran un festival. Daniel, cariño, soy Angela. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Daniel, por favor, llámame. Madison está devastada. Daniel, escuchamos lo de tu éxito con la inversión. Felicidades. A Madison le encantaría celebrarlo contigo. Daniel, egoísta de porquería. Devuélveme la llamada. Ese fue el tono con el que comenzó todo. Eran mensajes directos, sin rodeos, cargados de rabia y manipulación. Al principio eran solo llamadas perdidas, pero pronto empezaron a llegar textos desde números que no reconocía. Era Madison, intentando entrar en mi vida otra vez por cualquier resquicio. Primero fueron frases cortas. Hola, escuché que te fue bien con las criptomonedas. Me alegro mucho, de verdad. Deberíamos hablar. Después el discurso cambió. He crecido mucho. Siempre supe que lo nuestro era real. Lo de la boda fue estrés, no significó nada. Solo un café, Daniel, uno. No puedes negarte a escucharme. Sé que estás leyendo esto. Los textos fueron subiendo de tono. Pasaron de sonar neutrales a directamente culpabilizarme. Marcus no significó nada. ¿Tú ganaste y eres feliz ahora? Porque yo no lo soy. Estoy en la miseria. Mi terapeuta dice que todo fue mi culpa. Lo sé todo sobre tu Bitcoin. Ahí fue cuando me pregunté, ¿cómo demonios se había enterado? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Resultó que Ryan, sin mala intención, le comentó algo a su novia Sofía sobre mi inversión. Sofía lo repitió a Siena, amiga cercana de Madison. Y claro, Siena no tardó ni un minuto en llamar a Madison para darle la noticia. Y así empezó lo que yo llamo la campaña de reconquista. Lo primero fue una jugada pública. Madison subió a Instagram una publicación con fotos antiguas de nosotros, paseos de hace años, viajes cortos, momentos que yo ya había dejado atrás. En el pie de foto escribió un texto hecho a medida para manipular. A veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Daniel, tenías razón en todo. Yo me dejé llevar por lo material mientras tú pensabas en un futuro. Perdóname. El amor siempre merece una segunda oportunidad. La reacción fue inmediata. Sus amigas y conocidos comenzaron a comentar con frases como, recupéralo, chica, él te espera, ese hombre no te merece, reina, ya no existen hombres como él. Yo, por mi parte, solo leí todo con una mezcla de risa y fastidio. Pero la cosa no terminó ahí. El siguiente paso fue algo que intentó parecer una coincidencia. Estaba en el supermercado, revisando el pasillo de cereales, cuando de pronto apareció ella. Madison, con vestido veraniego, maquillaje impecable, el cabello arreglado como si fuera protagonista de una comedia romántica. Me sonrió fingiendo sorpresa. Daniel. Qué casualidad encontrarte aquí. ¿Casualidad? Bastante probable, considerando que viste en mi Instagram que venía a hacer compras. Ella soltó una risita nerviosa. Está bien, me descubriste. Solo, necesitaba verte. Yo la miré con frialdad. ¿Para qué? Porque cometí el error más grande de mi vida. Fui superficial, tonta, y dejé ir lo mejor que me había pasado. En ese momento, una mujer mayor que pasaba cerca con su carrito se detuvo, curiosa por el drama que estaba presenciando. Madison, consciente de la atención, elevó un poco más la voz, como para que la oyera. Daniel, yo arruiné todo por obsesionarme con una boda perfecta. Lo único que importaba eras tú. La escena parecía sacada de un guión barato. Yo respiré hondo y con calma, solté la frase que la desarmó. Lo mejor que me pasó ahora mismo vale apenas $46. La mujer mayor se llevó la mano al pecho sorprendida, mientras el rostro de Madison se quebraba por un instante, dejando escapar una grieta en su máscara de control. No me interesa el dinero, insistió ella con voz temblorosa. Ah, no.
Pues entonces no te molestará saber que planeo mantenerlo guardado al menos 5 años, aunque al final pueda no valer nada. No me importa, yo solo te quiero a ti. La miré fijamente. Pues yo no. Adiós. Y me marché, dejándola ahí, frente a la mirada inquisitiva de la señora mayor que, según alcancé a notar, le susurró algo con gesto de desaprobación. Esa noche, cuando pensaba que todo había quedado atrás, recibí otra visita inesperada. Ángela apareció en mi puerta con Víctor y una botella de vino como ofrenda de paz. Víctor, con gesto agotado, dijo apenas: venimos en son de paz. No los dejé pasar. Me quedé en el marco de la puerta. Ángela, con ojos brillosos, se lanzó a hablar. Daniel, fui una terrible futura suegra. Yo empujé a Madison hacia lo material. Yo la llené de fantasías inútiles sobre bodas de cuento. Es culpa mía, pero ustedes están destinados a estar juntos. Eso no es verdad, respondí seco. Fue entonces cuando Víctor, harto, se metió en la conversación. Basta ya, Ángela. Daniel, lo que ella quiere es tu dinero. Hizo cálculos, si se casan y luego se divorcian, puede quedarse con la mitad. Su hermana tiene un novio paralegal y le metió la idea. Ángela se puso roja como un tomate. Víctor, ¿por qué le dices eso? Porque merece saberlo. Yo clavé la mirada en Ángela. ¿Es cierto? Ella bajó la vista, incapaz de sostenerme los ojos. No, claro que no. Entonces lárguense de mi casa. Víctor la tomó del brazo y la apartó. Lo intenté, muchacho. Buena suerte. Unas semanas después, Madison apareció con otra maniobra, abrió un GoFundMe titulado Ayúdame a reconstruir mi vida tras un abuso financiero. Allí decía que yo la había manipulado para renunciar a sus ahorros de boda y que luego los había despilfarrado en criptomonedas. La gente no le creyó demasiado, apenas recaudó $73, 3 aportes en total, uno de ellos de su propia madre. Pero el verdadero problema salió a la luz gracias a eso. Madison estaba ahogada en deudas de tarjeta de crédito, cerca de $18,000. Ángela había estado ocultándolo, pagando los mínimos cada mes. Cuando Víctor se enteró del GoFundMe, perdió la paciencia y cortó todo, nada de tarjetas, ni plan de celular, ni seguro del auto. Madison no tuvo otra opción que regresar a la casa de sus padres y conseguir un segundo trabajo en una tienda Target. Apenas duró 3 días antes de renunciar porque, según ella, trabajar en ventas es rebajarse demasiado. Entonces apareció Alexis, su hermana, escribiéndome en privado. Daniel, lo siento por todo. Madison ha perdido el control. Repite que ustedes están destinados, que el universo los volverá a juntar. Me preocupa. Y la advertencia no se quedó ahí. Ha estado pasando con el coche frente a tu casa. Conoce tus horarios. Está convencida de que sales con alguien porque publicaste una foto en un restaurante con 2 platos en la mesa. La realidad es que aquella foto era con Ryan, celebrando un ascenso en el trabajo. Pero en la mente de Madison, todo era prueba de que yo la había reemplazado. La situación escaló aún más cuando supe que había intentado pedir un préstamo para invertir en criptomonedas. Su razonamiento era absurdo: si Daniel pudo hacerlo, entonces tiene que ser fácil. Se lo negaron, y en vez de asumir su fracaso, decidió culparme a mí, acusándome de guardar información financiera, como si yo le debiera algo. Ese fue el punto donde comprendí, con absoluta certeza, que para Madison nada había cambiado. Ella no quería la persona que soy, quería lo que representaba: dinero, estabilidad y la posibilidad de que alguien más resolviera su caos. Instalé una cámara de seguridad al día siguiente. Y menos mal que lo hice. Esa misma madrugada, a las 3 de la madrugada, capté a Madison intentando deslizar algo bajo la puerta de mi departamento. Cuando lo recogí, me encontré con un paquete de 10 páginas, una carta delirante donde hablaba de nuestra supuesta conexión cósmica. Decía que había consultado a una vidente que le aseguró que éramos almas gemelas. Ese capricho le había costado $300, dinero que, según descubrí después, le había pedido prestado a Siena. No pasó mucho hasta que recibí una llamada desde el teléfono de Madison. Era Siena, que me dijo con un tono condescendiente: Daniel, Madison necesita cerrar este capítulo contigo. Yo respondí sin rodeos. Ella ya obtuvo su cierre el día que decidió terminar todo. Insistió con aquello de que necesitaba un verdadero cierre y cuando me negué, soltó: Eres frío, siempre fuiste así. Ella tenía razón contigo. Le contesté. Curioso, pensé que ella me consideraba su alma gemela. Después de eso, el contacto se detuvo durante unos días. Sin embargo, pronto apareció un nuevo mensaje, esta vez en LinkedIn. Venía de Víctor, el padre de Madison. El texto decía: Chico, deberías saberlo. Escuché a Ángela y Madison planeando algo relacionado con el departamento de recursos humanos de tu empresa. Ten cuidado.
2 días más tarde, mis sospechas se confirmaron. Me llamaron de RRHH para hablar de una denuncia en mi contra. Me acusaban de acosar a una expareja. El estómago se me revolvió. Me mostraron unas supuestas capturas de pantalla atribuidas a mí, llenas de frases absurdas como, nunca encontrarás a alguien mejor que yo, te pertenezco. Cosas que jamás escribiría. Respondí de inmediato. Estas conversaciones son falsas. No he tenido ningún contacto con Madison desde que terminamos. Pedí que revisaran los números. Lo hicieron y comprobaron que no coincidían con el mío. Cerraron el caso en el acto, aunque dejaron constancia por si ella decidía escalar el asunto. Y, claro, lo hizo. Poco después, Madison contactó a 3 de mis exnovias a través de Facebook. Les pintó un panorama en el que yo era una persona peligrosa y manipuladora, e intentó convencerlas de presentar denuncias en mi contra. Todas me avisaron enseguida. Una de ellas, Olivia, incluso me envió capturas donde Madison le ofrecía $500 para que inventara una historia sobre mí. Olivia, con sarcasmo, le respondió. Daniel es el tipo más aburrido y estable que conozco. Terminamos porque prefería quedarse en casa jugando juegos de mesa todos los viernes. Intenta con otro. Ese fue el nivel de su desesperación. Mientras tanto, mi vida financiera seguía su curso. El Bitcoin alcanzó los $51.000. Vendí la mitad de mi posición, y después de impuestos, caminé con 23.000 en ganancias. Con ese dinero pagué mi auto y puse el resto en fondos indexados, como el hombre predecible y estable que soy. La noticia siguiente me dejó atónito. Madison había comenzado a salir con Anthony, un dentista de 58 años, divorciado, al que conoció mientras trabajaba en un empleo temporal en una clínica dental. Lo más absurdo fue la historia que le vendió. Le dijo que tenía 23 años, que era consultora de redes sociales y que jamás había estado comprometida. Anthony, ilusionado, hablaba de matrimonio a las 3 semanas. En redes sociales, Madison publicaba frases sobre su rey maduro y lo importante que era entender que la edad solo es un número cuando las almas conectan. Angela celebraba públicamente que su hija por fin había encontrado a un verdadero proveedor que sabía valorar a una mujer. Pero la burbuja no tardó en explotar. La hija adulta de Anthony revisó el antiguo Instagram de Madison. Encontró todo, las fotos conmigo, las publicaciones de la boda, el historial de dramas. Contrató a un investigador privado y descubrió las deudas, las manipulaciones fallidas y hasta la denuncia inventada ante RRHH. El resultado fue inevitable. Anthony la dejó plantada en un Olive Garden, justo en medio del servicio de pan ilimitado. El detalle es que la mesera era nuestra amiga en común, Nicole, quien presenció toda la escena. Madison, fuera de sí, le lanzó palitos de pan a Anthony hasta que la administración del lugar decidió prohibirle la entrada. Ese episodio se volvió una leyenda dentro de nuestro grupo de amigos. Poco después recibí la última llamada de Angela, furiosa. Espero que estés feliz. Has arruinado la vida de mi hija. Respondí con calma. Angela, llevo meses sin hablar con Madison. ¿Cómo podría ser esto culpa mía? Ella soltó un argumento ridículo. Si te hubieras casado con ella, ya estaría divorciada y tendría la mitad de tus bienes. Más tarde, Víctor me confesó que esa había sido, efectivamente, la estrategia de fondo. Se quedó en silencio antes de agregar. Ella misma destruyó su reputación, Daniel. Nadie quiere salir con ella. Yo le contesté. Quizá en vez de intentar atrapar hombres en matrimonios, debería trabajar en sí misma. Su respuesta fue: tú le metiste ideas en la cabeza sobre el dinero. No pude evitar reírme. Lo único que hice fue proponer una boda razonable de $25.000. Fue ella quien exigió duplicar el presupuesto. Colgó molesta. La última actualización que supe fue que Madison trabaja en un call center y aún vive con sus padres. Angela y Víctor están en terapia matrimonial. Alexis no les dirige la palabra. El gimnasio CrossFit expulsó a Madison por acosar a la nueva novia de Marcus. Anthony ahora sale con alguien de su edad. Sienna nunca recuperó los $300 que le prestó. Yo, por mi parte, estoy tranquilo. Sigo con mis inversiones en Bitcoin, mantengo mi vida estable y empecé a salir con Julia, una ingeniera de software que piensa que las bodas costosas son una tontería y que lo mejor es fugarse a Las Vegas. Ironías de la vida, mi madre le envió una tarjeta navideña a Angela con una foto mía sonriendo. ¿Fue un gesto mezquino? Sí. ¿Me importa? No en lo absoluto. A quienes me critican por no darle otra oportunidad, les respondo, ¿para qué? Madison me mostró quién era realmente. Cuando alguien demuestra que valora más las fotos para Instagram que tu futuro financiero, créelo. Y a los que me pintan como el villano, yo solo conservé mi dinero y me negué a ser manipulado. Si eso me hace malvado, llevaré la etiqueta con orgullo. Por cierto, Madison,
Sé que aún revisas mis redes, Bitcoin está en 60.000 y mi inversión sigue creciendo. ¿Y Anthony? Ah, cierto, lo perdiste entre palitos de pan. Ah, y un detalle gracioso, alguien encontró el vídeo del incidente en Olive Garden y lo subió a TikTok. Ver a Anthony agacharse para esquivar el pan volador es ya un clásico. Por último, Víctor volvió a contactarme, pero esta vez no para disculparse. Me dijo que había tomado distancia de todo el caos y que estaba intentando reconstruir su vida lejos de los dramas de Angela y Madison. Admitió que, en cierto modo, entendía mi postura, aunque también reconoció que todavía le dolía ver a su hija perderse en esa espiral de decisiones destructivas. Yo le respondí con honestidad. Mira, Víctor, no te guardo rencor. Pero tienes que aceptar que lo que pasó fue consecuencia de las elecciones de Madison. No de las mías. Él asintió en silencio. No hablamos más del tema, y ahí quedó todo. Hoy sigo centrado en mi vida. Trabajo, ahorro, invierto y disfruto de mi tranquilidad. No necesito demostrarle nada a nadie, y mucho menos a quienes intentaron hundirme. Si algo aprendí de toda esta historia es que la estabilidad y la paz no se compran ni se fingen, se construyen poco a poco, con disciplina y sin dejar que otros te arrastren a su propio desastre. Madison continúa desaparecida de mi radar, y sinceramente espero que algún día aprenda a hacerse responsable de sí misma. Mientras tanto, yo sigo avanzando. No hay mejor venganza que vivir en paz y demostrar que, después de todo, el que fue el tipo aburrido y estable resultó ser el único que supo mantenerse de pie.